¿Alguna vez te has preguntado qué significa amar a Dios sobre todas las cosas? Si realmente deseas conocer su voluntad y recibir el mensaje divino, este es el lugar para ti. Si amas a Dios con todo tu corazón, suscríbete a este canal y acompáñanos en este viaje de fe y revelación. No te lo pierdas. Isaías, profeta del juicio y la restauración. En los días turbulentos del reino de Judá, cuando la tierra se encontraba llena de corrupción, idolatría y decadencia, un hombre fue llamado por Dios para ser su portavoz en medio de la desolación. Su nombre era Isaías, hijo de Amós, y su misión era clara: proclamar el juicio divino sobre el pueblo rebelde, al mismo tiempo, ofrecer la promesa de esperanza y restauración a través de la gracia de Yahvé. La vida de Isaías no solo estuvo marcada por visiones asombrosas y revelaciones del futuro, sino por un compromiso inquebrantable con la verdad, que atravesaba el dolor de la realidad y la luz de la esperanza futura. Un llamado sobrenatural. El llamado de Isaías ocurrió en un momento crítico de la historia de Israel. El reino estaba dividido, Israel al norte y Judá al sur. Los días de esplendor habían quedado atrás, y las amenazas externas de imperios poderosos como Asiria se cernían sobre ellos, mientras que las amenazas internas, como la corrupción, la idolatría y la injusticia, desgarraban el alma misma del pueblo elegido. Los líderes del pueblo de Dios se habían alejado del camino trazado por el Creador, lo que provocó el descontento divino. Fue en ese contexto de caos y desesperación que Isaías fue llamado a servir. Isaías 1, 2-4 nos da un indicio claro del dolor que sentía Dios. Oíd cielos, y escucha tu tierra, porque habla Yahvé, crié hijos, y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Estas palabras nos muestran a un Dios desconsolado, que veía a su pueblo rebelde alejarse de su amor y protección. Isaías, como testigo de esta tragedia espiritual, caminaba por las calles de Jerusalén observando la destrucción que había sido anunciada. La ciudad de Sión había sido devastada, y los campos y ciudades estaban ardiendo. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego. Isaías 1, 7. La condición de un pueblo caído. El pueblo de Israel había olvidado a su Creador. Mientras que las bestias más humildes de la creación conocían a su dueño, Israel había perdido el conocimiento de Dios. El pecado y la corrupción se habían infiltrado en todas las capas de la sociedad, desde los gobernantes hasta las masas. Las cabezas de Jerusalén estaban enfermas, y todo el pueblo se encontraba sumido en heridas abiertas, llagas y dolor. Isaías 1, 6 lo describe con estas impactantes palabras: toda cabeza está enferma, y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana. A pesar de la dureza del juicio que Isaías debía proclamar, también hubo espacio para la misericordia. Dios, en su infinita gracia, aún ofrecía un camino de restauración. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Isaías 1:16. Aquí, Isaías no solo denunciaba la rebelión, sino que urgía al pueblo a arrepentirse y retornar a su Dios, quien estaba dispuesto a perdonarlos, si se arrepentían de corazón. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Isaías 1:18. La promesa de un futuro glorioso. Isaías no se limitó a anunciar juicio. Dios le reveló una visión del futuro, en la que las naciones del mundo vendrían a Jerusalén, buscando la sabiduría de Yahvé. En Isaías 2, 2-3, vemos esta visión de restauración. Y acontecerá en los últimos días, que el monte de la casa de Yahvé será establecido como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y a él acudirán todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos, y dirán: venid, y subamos al monte de Yahvé, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Isaías vio un tiempo en que la paz reinaría sobre la tierra, un futuro en que las naciones convertirían sus espadas en arados y sus lanzas en hoces, y la guerra sería erradicada de la faz de la tierra. Un mundo donde la justicia y la paz prevalecerían, y todos los pueblos conocerían a Yahvé. Sin embargo, Isaías también fue claro en advertir que, antes de llegar ese glorioso futuro, habría un juicio sobre la arrogancia de los hombres y sobre la idolatría que había en los corazones del pueblo. El día de Yahvé vendrá sobre todo soberbio y altivo, y sobre todo enaltecido, y será abatido. Isaías 2:12. El mensaje del Mesías. En medio del juicio y la condena,
Isaías fue el primero en revelar un mensaje de esperanza a través de la venida de un Mesías. Este Mesías sería un líder justo, el Salvador que traería paz y restauración a Israel y al mundo entero. Isaías 9:6 describe su venida de manera sublime, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este niño, el Mesías prometido, sería una figura trascendental que cambiaría la historia del pueblo de Dios. Isaías 11:1-2 también profetiza sobre él, diciendo que saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Yahvé. Este Mesías, lleno del Espíritu de Dios, restauraría la justicia en la tierra, y su gobierno sería marcado por la paz y la rectitud. Isaías veía, incluso, la promesa de un mundo renovado en el que el lobo y el cordero vivirían juntos, y no habría más violencia ni sufrimiento. El juicio sobre las naciones. Isaías no solo profetizó sobre el destino de Israel. También fue llamado a anunciar el juicio de Dios sobre las naciones que, por su orgullo y maldad, habían oprimido a su pueblo. Babilonia, Moab, Damasco, y otras naciones paganas serían sometidas al juicio divino por su arrogancia y su crueldad. En Isaías 13:19-20, Dios revela a Isaías la caída de Babilonia. Y Babilonia, la hermosura de los reinos, la gloria de la grandeza de los caldeos, será como cuando Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra. Nunca más será habitada, ni morará allí generación alguna. La arrogancia de Babilonia sería su perdición, y a través de Isaías, Dios anunciaba su caída. Lo mismo ocurriría con Moab y Damasco, quienes también serían humilladas por su orgullo y falta de temor a Dios. La visión de Isaías, la pureza de Dios y la misión del profeta. Una de las experiencias más significativas de Isaías fue su visión en el templo, donde vio al Señor sentado en un trono alto y sublime, rodeado por serafines que proclamaban su santidad. Isaías se sintió abrumado por la presencia de Dios, reconociendo su propia indignidad y la de su pueblo. ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Yahvé de los ejércitos. Isaías 6:5. En este momento de humildad y arrepentimiento, un serafín voló hacia él con un carbón encendido, tocando sus labios y purificándolo de su pecado. He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Isaías 6:7. Esta purificación fue un símbolo de la gracia de Dios, quien, a pesar del juicio inminente, estaba dispuesto a perdonar y restaurar a su pueblo. Cuando Dios preguntó, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías respondió con valentía, heme aquí, envíame a mí. Isaías 6:8. Así, Isaías aceptó el llamado divino, dispuesto a ser el portavoz de la verdad de Dios, tanto para anunciar juicio como para proclamar esperanza. Conclusión, un mensaje que resuena hoy. Las profecías de Isaías, que se enmarcan tanto en el juicio como en la esperanza, siguen resonando con poder en el mundo contemporáneo. En un tiempo de agitación política, corrupción moral y desesperanza, el mensaje de Isaías sigue siendo relevante, un llamado al arrepentimiento, a la justicia y a la fe en un Dios que salva. Isaías predijo la venida del Mesías, quien no solo trae redención al pueblo de Israel, sino a toda la humanidad. Así como en los días de Isaías, hoy el pueblo de Dios está llamado a escuchar las palabras de su profeta, un llamado a la pureza, a la justicia y a la esperanza en el futuro glorioso que Yahvé ha prometido.